Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Estamos en el curso de estadística descriptiva, ejercicio número 2. Calcular la media de las siguientes calificaciones. Ahí tenemos las siguientes calificaciones, muy bien. Vamos primeramente a calcular la media. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que para calcular la media, x raya, tenemos que hacer la sumatoria de todos los datos, ¿cierto? Y dividirlo entre el número de datos. O sea, tendríamos que sumar 13 más 12 más 15 más 15 nuevamente más 16 más 10 y dividirlo entre el número de datos que, como vemos, es 6. ¿Sí? Hay 6 datos. Bien, entonces vamos a efectuar esa operación, pues, ¿no? Ahí tenemos nuestra calculadora. Muy bien, entonces tendríamos que sumar 13 más 12 más 15 más 15 nuevamente más 16 más 10, eso nos da 81, y luego 81 tendríamos que dividirlo entre 6. Entonces, como vemos, la media va a ser igual a 13.5. Bien, entonces la media, vamos a ponerlo por aquí, x raya es 13.5. El inciso A dice añadir una constante, digamos 2, a cada calificación y volver a calcular la media. ¿Cuál es el efecto producido sobre la media? Muy bien, entonces vamos a hallar la media x raya sub a, vamos a decir, ¿sí? Entonces, si le añadimos 2 a cada una de estas calificaciones como constante, tendríamos que sumar así 13 más 2, ¿cierto? El primer dato sería 13 más 2, más el segundo dato sería 12 más 2, tercer dato sería 15 más 2, el cuarto dato nuevamente 15 más 2, recuerden que estamos agregando 2 como constantes a cada dato, el cuarto dato sería, o el quinto dato 16 más 2 y el último dato 10 más 2, ¿cierto? Y eso tendríamos que dividirlo entre 6, pues, ¿no? Porque siguen siendo 6 datos. Bien, entonces x raya sub a será, fíjense, aquí tenemos pues la sumatoria de, fíjense, 13 más 12 más 15 nuevamente más 16 más 10, esto ya lo hemos calculado, eso es 81, ¿verdad? ¿Cierto? Tendríamos 81 más, y tendríamos aquí 2 más 2 más 2 más 2, eso es 12, ¿cierto? Eso es 12 y todo eso dividido entre 6. Entre 6. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que decir 81 sobre 6 más 12 sobre 6. 81 entre 6 ya lo hemos calculado. Eso nos ha salido 13.5 más, y 12 entre 6 es 2. ¿Sí? Entonces, la media será de 15. ¿Sí? Para este 15.5, ¿verdad? 15.5. Así es, 15.5. Bien, la media aquí, x raya sub a, es 15.5. Como vemos, se ha incrementado, ¿verdad? En 2 unidades. Bien, vamos a hacer ahora el inciso B. Vamos a hacer el inciso B. Vamos a hallar x raya sub b. Ahora nos dicen restar la misma constante, ¿no? Bien, si restamos la misma constante, entonces a 13 le tenemos que restar 2. Luego, nosotros sabemos que para hallar la media tenemos que hacer la sumatoria, ¿verdad? De los datos entre el número de datos. Bien, el primer dato sería 13 menos 2, más el segundo dato sería 12 menos 2, más el tercer dato sería 15 menos 2, más el cuarto nuevamente 15 menos 2, más el quinto dato sería 16 menos 2, el sexto dato sería 10 menos 2. Y todo eso entre el número de datos que sigue siendo 6, ¿cierto? Sigue siendo 6. Bien, como observamos aquí, fíjense, aquí tenemos 13 más 12 más 15 nuevamente, más 16 más 10. Todo eso ya lo hemos calculado, ¿verdad? X raya sub b será igual, entonces, esa sumatoria es 81, luego menos, fíjense cuántas veces 2 tenemos, 6 veces 2 menos 12, ¿verdad? Y todo eso entre 6. Esto lo podemos expresar como 81 sobre 6 menos, y esto también entre 6. Muy bien, esto será igual entonces
81 entre 6 ya lo hemos calculado, eso es 13.5 menos, y 12 entre 6, eso es 2. Bien, entonces la media será 11.5, ¿verdad? Entonces aquí tenemos x raya sub b será 11.5. Como vemos, entonces el efecto ha sido de que ha disminuido en 2 unidades con respecto a la media original, ¿verdad? ¿Cierto? A la media de los números originales. Muy bien, vamos a hacer ahora entonces la parte C. Vamos a hacer la parte C. Digamos que vamos a hallar x raya sub c. Multiplicar cada calificación por una constante, digamos 0,8, ¿cierto? Y volver a calcular la media. ¿Cuál es el efecto producido sobre la media? Bien, entonces si multiplicamos cada calificación por la constante 0,8, entonces para la primera calificación sería 13 por 0,8, ¿cierto? Nosotros sabemos que debemos sumar las calificaciones. La segunda calificación quedará como 12 por 0,8, ¿cierto? Debemos sumar, decía, las calificaciones y dividirlo entre el número de calificaciones, ¿verdad? La tercera calificación sería 15 por 0,8. La cuarta también sería 15 por 0,8. Luego tendríamos 16 por 0,8 y más 10 por 0,8, ¿cierto? Y todo eso dividido entre 6. Bien, x raya sub c será igual, entonces, fíjense, podemos sacar factor común 0,8, ¿verdad? 0,8. Y aquí tendríamos 13 más 12 más 15 dentro del paréntesis, ¿verdad? ¿Cierto? Y todo esto sobre 6, ¿cierto? Sobre 6. Vamos a ponerlo por aquí. Todo esto entre 6. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tendríamos lo siguiente. Toda esta sumatoria sabemos que es 81, ¿verdad? Tendríamos así 0,8 por 81 sobre 6. 81 entre 6 es 13.5, ya lo habíamos calculado. Entonces sería 0,8 por 13.5. Como vemos, la media va a quedar multiplicada por 0,8, por esa constante, ¿verdad? ¿Cierto? Vamos a hacer el cálculo entonces. Tendríamos 13.5 por 0,8 igual 10.8, ¿cierto? Entonces esto sería igual a 10.8. 10.8 será aquí la media. Vamos a poner así: x raya sub c igual 10.8. Bien, entonces ya sabemos el efecto que produce, pues, multiplicar una constante a cada calificación, ¿verdad? Sobre la media. ¿Qué efecto va a producir? Ya lo sabemos. Sigamos entonces con el inciso D. En el inciso D tenemos que dividir cada calificación por 1.2 y volver a calcular la media. ¿Cuál es el efecto producido sobre la media original? Muy bien, entonces ahora cada dato tenemos que dividirlo entre 1.2, ¿verdad? Hacer la sumatoria y dividir entre el número de datos para encontrar la media. Bien, entonces el primer dato 13 lo tenemos que dividir entre 1.2, luego sumar con el segundo dato, que es 12, también dividido entre 1.2, más el tercer dato dividido entre 1.2, más cuarto dato, más el quinto dato también dividido entre 1.2, más 10 entre 1.2, ¿cierto? Y todo eso sobre el número de datos, que es 6. Fíjense, arriba tenemos una suma de fracciones homogéneas, ¿cierto? Entonces tendríamos que sumar los numeradores. Eso ya sabemos que es 81, ¿cierto? Y todo eso sobre 1.2 y dividido entre 6. Bien, aquí podemos hacer producto de extremos, producto de medios. Entonces aquí nos quedará 81 entre 1.2 por 6. Bien,
81 entre 6, ya lo sabemos, eso ya lo hemos calculado. Eso será igual a 13.5, ¿verdad? Y eso entre 1.2. Como vemos, entonces la media original quedará dividido también entre esa constante que es 1.2 para este caso, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces ya sabemos el efecto que va a causar. Y ahora vamos a hallar pues esa división. Vamos a hallar ese cociente. 13.5 entre 1.2. Eso nos va a dar 11.25. Bien, entonces ya sabemos la media, entonces para este caso será 11.25. ¿Y cuál es el efecto que causa sobre la media original? Pues también quedará dividido entre esa constante que es 1.2, pues, ¿no? Bien, ahí tenemos la solución para este ejercicio.